Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. ¿Quién si no? Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Pablo. Pablo nos ha pedido que hablemos de una película del año 1986, una película dirigida por Adrian Lyne, con Kim Basinger, Mickey Rourke, Karen Young, Dan Lauria. Podría seguir diciendo actores, pero es una película en realidad con Kim Basinger y Mickey Rourke. Una película titulada 9 semanas y media. Pablo, muchísimas gracias por esta tu petición y por traernos a la memoria una película que, guste hoy más, guste menos, es mítica. A mí, por edad, durante aquellos años, 9 semanas y media, era una película que me estaba vetada, o sea, me estaba secuestrada, me estaba prohibida durante aquellos años y todavía unos cuantos más que estaban por venir. Fue la película Escándalo, en el cine comercial, vamos a decir así, de Estados Unidos, en su momento, por su alto contenido erótico, muy poco frecuente de encontrar en salas comerciales, encumbrando además a sus dos protagonistas como mitos eróticos respectivos de su género, a Kim Basinger y a Mickey Rourke. Siendo ya más mayor de edad, por supuesto, guiño, y la vi, pensé poco más o menos que en lo que erotismo se refería la película a esas alturas, habiendo ya pasado muchos años de su estreno y habiéndose después estrenado y visto cosas de muy distinto pelaje, la película me iba a parecer poco más o menos tan erótica como un cruce entre Spinette y los mundos de Yuppie. Esto es absolutamente nada. Pues me equivoqué mucho, porque efectivamente cuando la vi, siendo ya mayor, etcétera, comprendí por qué causó tanto revuelo en su día. Yo no la he visto aún y creo que no me llama mucho y posiblemente no la vea hasta que me vea obligado por alguno de vosotros que me la pidáis, y no es por daros ideas, porque no me apetece mucho. Pero entiendo que debió ser algo parecido con lo que pasó 3 décadas después con 50 sombras de Grey, más con la novela que con las posteriores adaptaciones. Una vía de escape para que amos y amas de casa echaran a volar la imaginación y dieran rienda suelta a fantasías que reprimían en sus respectivos cuerpecillos. Podemos decir que 9 semanas y media es una película de género erótico. Y creo que el erotismo, en este caso, es su principal baza a favor, pero a su vez también es su principal obstáculo. Y de ahí la calificación que podéis ver. Y me voy a explicar. Primera pregunta, ¿triunfa 9 semanas y media en lo que se propone? Opino que sí, creo que es una película que quiere ser excitante, y esto es muy, en fin, no hay nada más íntimo que esto, es como el sentido del humor, lo que le excita o no a cada uno, pero es verdad que hay ciertos momentos en los que podemos considerarla objetivamente una película excitante. Segunda pregunta, aparte de la excitación, ¿qué más ofrece? O mejor dicho, ¿cuál es la historia que ofrece? ¿Qué hay detrás de su pareja protagonista? ¿Cuál es el arco? El famoso arco que se utiliza casi como la palabra revelada. ¿Cuál es el arco de sus personajes? Si es que lo tienen o lo deberían tener. No siempre es obligatorio. ¿Se obra algún tipo de cambio en estos personajes a lo largo de estas 2 horas que dura la película? Creo, y es mi opinión estrictamente personal y nada vinculante y posiblemente errónea, que el espectador que iba con ganas a esta película de pillarse un calentón salió saciado
y puede que con un puntito de empacho incluso. Ahora bien, también es verdad que, en mi opinión, el espectador que iba, además de por el reclamo sexual, a que le contaran una historia, una buena historia, y con eso no quiero decir un historión, sino una historia interesante de verdad, creo que se quedó a medias, nunca mejor dicho en este caso. Motivo por el cual, y luego por supuesto vamos a profundizar en esto, le doy a la película esa calificación de 2 estrellas y media, ni más ni menos que un aprobado. Aquí hemos venido a decir de verdad lo que nos parecen las películas y el juicio tiene que ser implacable. Se lo doy básicamente, además, el aprobado para mí se lo gana por un par de cosas. Primero por Kim Basinger, y no seáis guarretes, que no es por lo que estáis pensando, o al menos conscientemente no es por lo que estáis pensando. Creo que de la pareja protagonista, el personaje más interesante, con diferencia, es el de ella, cuando en realidad no debería ser así. De ella es un personaje que sabemos prácticamente todo. Del de él no sabemos prácticamente nada. Y creo que eso es mérito de Kim Basinger y no del guión, del cual luego os hablaré un poquito de su autor. La Basinger al final acaba haciendo aquí creíble un papel en realidad bastante plano, no siempre bien desarrollado, funcionando, y luego veremos algunas ideas que denotan también los problemas que hubo a la hora de montar esta película y que no acaban dándole la solidez que pretendía. Desde un punto de vista dramático, para mí, además, su personaje no está lo convenientemente explotado, pese al buen trabajo en líneas generales que hace la Basinger. Nominación al premio Razzie para ella y, curiosamente, no para Mickey Rourke. Esto es algo que me ha llamado la atención y, de verdad, si alguna vez se me escapa algún premio Razzie, no sé, yo desde que vi cosas como lo de nominar al premio Razzie a la banda sonora de Morricone de La Cosa, yo he perdido la fe en estos anti-Oscar, en estos Golden Raspberry, que creo que alguna vez se les debería recordar que en algunas cositas dices, oye, a lo mejor metisteis la gamba. No os digo yo que Basinger tuviera que estar nominada al Oscar, pero me parece que no era para distinguirla como una de las peores actuaciones del año. Habría que ver otras, ¿no? La segunda cosa que me parece de lo mejor de la película es su puesta en escena. Habrá quien le parezca quizá algo hortera visualmente la película, y en algunas cosas es cierto. Es cierto que se ha podido quedar en un momento muy determinado, en un momento en donde se imponían ciertas modas estéticas y el uso de cierta iluminación, etc. A mí, es decir, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que algún detalle se ha podido quedar desfasado, a mí me parece que se hizo un trabajo de fotografía en líneas generales bastante expresivo, muy afín también a todo ese espíritu de calentar al personal, y en líneas generales muy medido y con mucha intencionalidad siempre. Hay que decir que el aprobado, esta película se lo lleva también por la secuencia que todos conocéis y que no es la más fuerte, ni muchísimo menos. De hecho, es de las pocas entre ellos en los que no hay coito de por medio, pero que siempre que ves esa secuencia es imposible que no te arranque una sonrisita, por lo menos. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Lo sabéis de sobra, hombre. Aunque no hayáis visto la película, la sabéis. También hay que reseñar que el de 9 semanas y media, como os decía antes, es un guión que parte de un material ajeno, en este caso una novela, al parecer biográfica, autobiográfica, de la autora australiana Ingeborg Day. Ni qué decir tiene que el pelotazo vino con la película, no tanto con el libro. Un pelotazo en todo el mundo, salvo en Estados Unidos, o sea, donde acabó fracasando estrepitosamente estas 9 semanas y media. Sobre todo porque en su país se estrenó muy editada, muy cortada, muy remontada, debido a que consideraban que era muy explícita en lo que a sexo se refería. Si le caía una calificación X,
eso ya sabéis que supone que la pueda ver una cuarta parte de la gente que en un principio tenía o era potencialmente espectador para esta película. Sin embargo, en el resto del mundo no fue así. La película fue como un tiro, fue perfectamente publicitada, videoclip famoso también. Se estrenó con sus escenas de sexo intactas. No sé si a lo mejor en algún caso, no he seguido tanto la pista, la historia del montaje de esta película, puede ser que alguna cosita saliera más o menos retocada o cortada. La película en el resto del mundo llegó a recaudar más de 100 millones de dólares. Al final esto es sumar 2 y 2. O sea, si a una película como esta le quitas las escenas de sexo, pierde todo el sentido. O sea, no lo estoy comparando, ¿vale? No quiero hacer una comparación grosera, simplemente es para irme a un extremo, que a veces es más fácil así ejemplificar. Pero imaginad que haya un lumbrera que diga, oye, voy a estrenar la película pornográfica, pero sin ninguna escena de sexo. O sea, aparte de no durar más de 5 minutos, no la vería nadie. Hay que tener en cuenta también que la versión que podemos ver hoy tampoco era exactamente la que Adrian Lyne tenía en la cabeza. Es decir, esto también es algo que hay que tener en cuenta. La película que nos ha llegado es la que es, pero posiblemente, y esto, en fin, es historia del cine muchísimas veces, pero la diferencia entre la visión de un director y lo que finalmente vemos nosotros varía en más de un sentido. Se llegaron a rodar 5 horas de película. Sin embargo, con los cortes, con las reediciones y demás, mucho del material no solo no se utilizó, sino que creo tener entendido que nunca se ha llegado a proyectar ni se ha rescatado para futuras y posteriores ediciones en DVD. El guión. Entre los guionistas se encuentra Zalman King, por cierto, que alcanzó bastante fama con este libreto y de hecho intentó repetir la jugada de nuevo con Mickey Rourke en otra cinta titulada Orquídea Salvaje. Eso sí, sin acercarse ni de lejos al revuelo levantado por la película que nos ha pedido Pablo. 9 semanas y media, y hay que hablar aquí también del director, es obra de un director muy curioso, que a mí personalmente me cae simpático por sus películas. Es Adrian Lyne. Es muy dotado desde un punto de vista estético y visual, y esta, como os he adelantado antes, no es una excepción. Algunas de sus películas, además, son tremendamente populares. De las primeras que tienes Flashdance, después está esta, Atracción Fatal, no tan escandalosa como 9 semanas y media, pero, en fin, también con su puntillo de morbo, y pese a no tener una filmografía que a mí en lo personal, digas, estamos ante un maestro, aunque me caiga simpático, son cosas diferentes, sí que cuenta con una de mis películas raras favoritas. Vamos a definirlas dentro de esa subcategoría que vete a saber a qué se está refiriendo este tío. Una película que a mí me flipa, que me chifla. Película que, salvo cuando hablas con cinéfilos, nadie conoce. La iba a comparar con otra película posterior, y esta sí, enormemente popular y exitosa y rompedora de taquillas, y que esta sí que la conoce todo bicho viviente, pero si hiciera esa comparación, estaría haciendo un spoiler como una casa. La película a la que me estoy refiriendo, la película de Adrian Lyne, es La escalera de Jacob o La escalera de Jacob, pero vamos a decir que si os gusta David Lynch, pero con una explicación al final de todo lo que habéis estado viendo, creo que es una película que os puede gustar. Vamos a dejarlo ahí. Adrian Lyne lleva sin dirigir una película desde Infiel. Me parece que nos estamos yendo a los 20 años, que no era un peliculón, pero sí era bastante resultona. Desde entonces no ha vuelto a dirigir, como ya os he comentado, hasta ahora, porque al parecer en 2022 va a estrenar Deep Water con Ana de Armas y Ben Affleck. A ver qué sale de ahí, que es una película basada en un relato de Patricia Highsmith. Y es curioso porque Lyne tiene cierta querencia por las historias de amor llevadas hasta la locura, ¿no? 9 semanas, Atracción Fatal, por supuesto Infiel.
Y sin ir más lejos, en esta, efectivamente, me estoy repitiendo, en esta que nos ha pedido Pablo de 9 semanas y media, ¿no? Y vamos a profundizar en esto porque al final es cierto que si es una película que, desde un punto de vista más psicológico, que a mí me hubiera parecido lo más interesante, se queda a medias, sí que apunta cositas dignas de análisis. Sin más demora, vamos a repasar la película. Spoilers. Hay spoilers. En este caso, el mayor spoiler, yo creo que es deciros cuándo, cómo y dónde se lo van a montar la pareja conformada por Kim y Mickey, que tienen nombres, por cierto, de dibujos animados, los dos. La historia es muy fácil de resumir. Es el chico conoce a chica, o chica conoce a chico, en este caso. Clásico, solo que, al contrario de lo que suelen ser los cánones morales en el cine, que vemos en las historias románticas, en este caso el sexo va a venir primero y el amor, si es que llega el amor, esto es, insisto, importante, el amor vendría después. Por un lado tenemos a Elizabeth y por otro tenemos a John. John Grey, de apellido. Ignoro si fue una inspiración para L. James y su ya citada saga de Las sombras. De Elizabeth sabemos cosas concretas, que es una mujer independiente, vamos a decir con cierta sofisticación, bien posicionada, que trabaja en una galería de arte, que se mueve en un ambiente sociocultural más elevado que medio y que está divorciada también. De John prácticamente no sabemos nada. Este es uno de los aspectos, el personaje de Mickey Rourke, que me parece desaprovechado en esta historia. Está bien que se cree un misterio en torno a él, porque hay situaciones entre ambos que van a ser ambiguas, muy ambiguas por su parte. Puede ser, como efectivamente es, alguien con un deseo sexual desatado, pero también podría ser un perturbado, alguien que quiere hacerle daño a ella, ¿no? O puede ser las dos cosas. Más cosas. No tardan en conocerse nuestros dos protagonistas, primero en una carnicería china. Esto me ha llamado la atención, todo este tema también, ¿no?, de la carne y tal, ¿no?, que sea ese, en un sitio a priori poco glamuroso, pero vamos a decir muy animal, y después en un mercadillo, y el flechazo es instantáneo. Hay un amago de que algo sexual va a pasar entre ellos en la primera cita, en una casa barco, de estas tan guays, que a todos nos gustaría tener si no te mareas, de un amigo de él, y que él tiene manga ancha para frecuentar, pero Elizabeth se siente incómoda y se va de allí, ni se imagina lo que va a venir poco después, ¿no? Como os decía al principio, el plato verdaderamente fuerte de la película son las secuencias de cama, si es que se las puede llamar así, porque pocas veces va a salir una cama, salvo una secuencia muy concreta, y precisamente ahí no lo hacen. Hasta el momento, los primeros minutos podrían ser una historia romántica más, pero enseguida vemos que la cosa va de perversión. Aquí, al final de lo que se trata en esta película es de ir subiendo poquito a poco escalones en el atrevimiento. Tenemos la primera secuencia, la del cubito de hielo, con ella vendada, vemos cómo esa gotita va cayendo, le pasa el cubito por la boca, después más abajo, etc. Siguiente secuencia, la de la masturbación de Elizabeth, viendo diapositivas en su casa y poco a poco viniéndose arriba y apoyando los taconazos en las paredes. Esta, y hablo solo desde un punto de vista estético, es quizá una de las que más ancladas se ha quedado en los años 80, aunque tenga su encanto también, ¿no?, solamente por ese aire tan retro. Tercera secuencia, la del buffet libre en la nevera con Mickey Rourke dándole de comer como si la pobre estuviera impedida y con los ojos vendados. Esta es una buena secuencia que al final tenía que ser carne de parodia, nunca mejor dicho. Joder, estoy con los puedo hacer chistes malos sin querer, todos los que queráis. Carne de parodia, efectivamente, y así ocurrió. Si no recuerdo mal, creo que fue en Hot Shots, donde, o en la primera o en la segunda, no me acuerdo, donde acababan hasta friendo unos huevos fritos y cosas así. Antes, por cierto, se me había pasado, yo le he regalado un reloj a Elizabeth y le dice que todos los días, cuando marque las 12, piense en él y se acaricie. Esto al final acaba, ya os digo, entrando en unos terrenos que va pasando del deseo a
cierta sensación o cierto sentimiento de posesión. Se puede decir que la cosa va yendo a más y al final se trata, insisto, de ir subiendo etapas, de elevar el listón a lo que el deseo se refiere. Elizabeth está entregada a este hombre. Al final es una historia de deseo y de sumisión. La cuestión es hasta qué punto está la protagonista, Kim Basinger, Elizabeth, dispuesta a ser sumisa para poder satisfacer ese deseo, tanto el de él como el de ella. O mejor dicho, si el deseo que pueden experimentar los dos entra en la misma sintonía. Y hasta qué punto Elizabeth está dispuesta al final casi a transformarse en una esclava sexual de él, a despersonalizarse solamente por mero deseo. Porque ella empieza a quedársele corta la relación meramente física. Al final es así, te enamoras, quieres saber más de esa persona, quieres saber de él, pero John se cierra en banda. Quiere que le acompañe a una fiesta, pero John le dice que ni de coña. Le dice algo así que por el día puedes ver a tus amigos, todo lo que quieras, etc. Pero la noche será solamente nuestra. Hay, como os decía al principio de la sinopsis, algún amago de que la película podría virar a las aguas del thriller. Por ejemplo, hay un momento en el que ella empieza a curiosear, Elizabeth, en las cosas de la casa de Grey, en su armario concretamente. Ve todas sus camisas perfectamente colocadas, planchadas, limpias, y ve también la foto de una chica. Elizabeth entonces recibe una llamada de John diciéndole que sí ha sido una chica mala, ha estado curioseando en sus cosas, y cuando llega a casa le dice que le va a pegar unos azotes por haber sido una niña mala. Claro, esto en cualquier otra persona es una broma. En Mickey Rourke va muy en serio y eso le cabrea a Elizabeth. De hecho, creo que es aquí cuando ella le pega a él. Al final, en todo caso, en fin, aquí no ha pasado nada porque lo acaban haciendo de forma bastante animal sobre la mesa y sobre todo de forma rápida. Pero es verdad que en ella, que es el personaje interesante, por lo menos el que yo lo encuentro así, insisto, empieza a encenderse una lucecita roja que le está diciendo, ojo, esto aquí, en fin, ¿dónde me estoy metiendo en realidad, no? La película, aparte del sexo, la constituye también todas las preguntas que le hace Elizabeth a John, que en la mayoría de las ocasiones no obtienen ninguna respuesta. Ni ella ni nosotros sabemos nada de él, aunque miento, porque ella un día le está siguiendo y descubre que es una especie de broker de Wall Street. La chica de la foto, por cierto, la que había visto antes mientras rebuscaba en sus cosas en el armario, descubrimos que es su secretaria, una especie de secretaria, compañera, aunque tampoco tiene importancia después porque no tiene ningún tipo de relevancia en la trama. Hay también algunas secuencias, y permitidme la expresión, un poco chorras para mi gusto. La primera es cuando ella se hace pasar por un hombre para cenar con él en un club. Entiendo que, en fin, poco por este tema de cambiar los roles de género en un momento dado y por eso está metido. Aparte de quererse en un momento simpático y cariñoso dentro de toda la turbiedad de la trama, ¿no? Además con esa pelea después con unos atracadores callejeros. Y que, como no, todo eso acaba, ¿en qué? En revolcón ante ese ventilador enorme, una imagen, insisto, o sea, se ha quedado muy anclada en su época, sí, pero tiene su punto, ¿no? Criticar, o sea, poner a parir a la película por eso no me parecería justo. Por cierto, importante, no os creáis que es oro todo lo que reluce. La Basinger utilizó muchos dobles de cuerpo para la película, así que no es fácil saber siempre qué partes de su anatomía corresponden a la actriz o a su doble. En otro orden de cosas, como dicen en los informativos, en esta secuencia escuchamos un tema de Jean-Michel Jarre. Lo cierto, luego veremos por qué exactamente, no me quería detener tampoco mucho en esto, pero lo cierto es que la banda sonora de la película también pegó muy fuerte.
Hay otra secuencia también, como os decía, un poco tontorrona para mi gusto, que es cuando están probando la cama en una tienda de camas. Como os decía antes, hay una escena de cama, pero no de sexo, exactamente. Entre medias de todo esto, hay una cosa que yo no la recordaba, y no me extraña por qué, porque no está al final bien, vamos a decir, entroncada con toda la trama de ellos dos. No sé si llamarlo subtrama, pero sí una historia muy, muy secundaria relacionada con el autor de las pinturas que ella vende en la galería. No sé si es algo que como os decía antes, que tiene pinta, yo no lo sé seguro, pero tiene pinta de que en el montaje, en la cabeza original, el montaje original, mejor dicho, y en la cabeza de Adrian Lyne, podía ser algo que tuviera mucho más peso, como ella se empeña en conocer a este artista ya de avanzada edad, prácticamente un recluso, una persona huraña, apartado del mundo en su casa, sin ningún lazo con la sociedad en el que se mueve Elizabeth, y entiendo que su presencia, que emociona a Elizabeth, le emociona lo que plasma él en sus cuadros, verdaderamente le llegan sus obras, es la forma que tienen en el guión y en la película de recalcarnos que la protagonista, aparte de la sensualidad, aparte del deseo, aparte del sexo, también anhela cierta sensibilidad. Es algo más metido con calzador en el guión, pero sí que tiene esa misión, al final, de recordar a Elizabeth que la vida tiene más aristas que el satisfacer los placeres más terrenales. Por fin llegamos al momento de You Can Leave Your Hat On. Puedes dejarte el sombrero puesto, la canción de Joe Cocker. Me está saliendo voz de locutor de XFM cuando la estoy introduciendo, me doy cuenta, ¿eh? Y el baile de Kim Basinger mientras su amante come palomitas y disfruta como un gorrino en un lodazal en ese momento. Puede ser una secuencia, al final, me encanta, por cierto, puede ser una secuencia tan tonta como la de la nevera, etcétera, pero, insisto, es imposible que no te despierta y cierta complicidad, que no se te dibuja una sonrisita cuando la ves. Insisto, no estoy hablando aquí de una escena especialmente que sea excitante. Y al final, además demuestra lo que os decía del afán de Adrian Lyne, porque cada secuencia tuviera un look impactante. Y en este caso, marcado por esas sombras que dejan las persianas y que acaban marcando como una serie de líneas curvas en el cuerpo de Kim Basinger, que aquí lo da todo en esta secuencia. Insisto, en algunas secuencias se le nota el paso del tiempo a la película, pero en este hay que decir que todos, incluido Lyne y su director de fotografía, Peter Bisu, que ganaría un Oscar después por Art de Mississippi, es decir, no era ningún pierna, estuvieron muy inspirados para los estándares de entonces. Insisto, es una secuencia que a mí en concreto, no sé, me despierta hasta cierta ternura, si os parece. Sé que es muy raro hablar de ternura en una película como 9 semanas y media, pero el momento de la canción de Joe Cocker es con lo que me acabo quedando, en realidad. Se nota también la descompensación, cierta descompensación que hay en la trama, teniendo en cuenta todo lo que habría rodado, si es que de verdad rodó Adrian Lyne 5 horas, y lo que finalmente se estrenó, que fueron 2 horas de metraje aproximadamente. Digamos que, y este es otro de los defectos por los que yo encuentro, por lo menos, que es un defecto y por los que le bajo puntuación en la película, las situaciones verdaderamente tensas para mí tardan en salir aquí. Y son 2 concretamente que se producen muy en el último tercio, y en las que podemos decir que Elizabeth toma ya la decisión definitiva, después de todos esos amagos de alarma que hemos visto antes. Ella se empieza a cansar de los jueguecitos de John, y podemos decir que nosotros un poco también. El primero es cuando John le dice que se ponga de rodillas, que le va a atizar con el cinturón. Primero ella empieza a llorar y luego parece que le ha ido siguiendo el juego porque se empieza a reír, pero del mismo modo que subía la temperatura erótica de las secuencias, también se va a producir una subida de temperatura emocional entre estos 2 personajes. El momento ya verdaderamente clave, en el momento en el que todo explota por los aires, es cuando parece que Elizabeth va a acceder a tener un
ménage à trois con John y con otra mujer. No está mal esta secuencia, tengo que decir, porque además nos saca un poco de la rutina en la que, para mi gusto, cae la trama, ¿no? Las escenas de sexo siempre habían sido entre dos personas solamente, chico y la chica. Ahora se sube aquí un elemento extraño, como decían en El Resplandor. Elizabeth está vendada, otra mujer latina, por cierto, porque la oímos hablar y después insultar en español, le empieza a tocar y Kim Basinger se dice: no señor, hasta aquí hemos llegado. Es bastante precipitado para mi gusto todo el tramo final, y de ahí lo que os decía de la descompensación que tiene el guión. Te han mostrado a esta pareja haciendo de todo durante hora y media larga, y se plantea el conflicto definitivo y el final en el último cuartito de hora. Me sobra, por ejemplo, el hecho de que ella vaya a un sex shop después del salir del ménage à trois, y tampoco entiendo muy bien eso de que empieza a besar a John desconocido. Yo interpreto que es como una muestra de despecho hacia John, para que él se sienta tan humillado como ella se ha sentido un rato antes con esa otra mujer que la ha llevado allí. Hay también un último encuentro, se supone que esa misma noche, porque aquí yo os digo que narrativamente para mí reina bastante confusión con ese artista mayor que os decía antes. En este caso, en una fiesta de la galería, él le ve a ella tiene el rímel corrido de haber llorado por todo lo que ha pasado en las últimas horas, y parece que se siente avergonzada ante la mirada de este artista al que ella tanto admira. Avergonzada de en qué se ha convertido. Por cierto, entre los asistentes nos costará reconocer a Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones. Cualquier Rolling es muy reconocible y Ronnie Wood no es menos. El encuentro final entre Elizabeth y John en casa de él es ya un poco lo que corona todo esto, ¿no? Le ha costado, pero por fin John entiende que no podía basar toda su relación con Elizabeth en satisfacer sus deseos del aquí y de ahora y cuando yo lo digo. Se pone romántico y sensible y le empieza a hablar de él por primera vez, que son 5 hermanos, que vivían a las afueras de Chicago. Le dice también que ha habido muchas antes, pero contigo no es igual. Elizabeth ya está haciendo la maleta y dice: ya es demasiado tarde, no hacía falta esa línea de guión, porque ya intuíamos que se iba a largar de allí, por supuesto, entre lágrimas. Curiosamente, si hacemos relectura de todo lo que hemos visto, al final tenemos una historia bastante moralista, cosa que no digo que esté ni bien ni mal, por otro lado, pero en esencia hemos visto a la buena chica, la chica buena, una persona, en líneas generales, por lo que vemos, tentada por el lado más oscuro y perverso, seducida por ese diablo que es John Gray, pero con los suficientes impulsos y arrestos morales como para saber que ese camino solo le podía llevar a su autodestrucción, a la despersonalización. Iba a dejar de ser ella y, lo que es peor, podría haber quedado reducida en un objeto, ¿no? Y sufriendo mucho y pasándolo mal, pero al final el portazo lo da la chica. Lo que deberá preguntarse si ese camino recorrido ha merecido la pena. Hubo secuelas de 9 semanas y media, alguna con Rourke yo no las he visto, pero ninguna con Basinger, que por otro lado guarda aprecio a esta película cuando se le recuerda, ¿no? Porque supuso su primer papel de enjundia y ella siempre ha valorado eso. Gracias a este personaje, gracias al eco que tuvo, pudo vivir de esto y comer de esto. Y lo cierto es que lo aprovechó con creces, pese a lo que diga el insigne jurado de los premios Razzie. Y hasta aquí mi crítica a la carta de 9 semanas y media. Pablo, muchísimas gracias por habérmela pedido. Espero que, pese a no haber sido elogiosa, y esto a veces ocurre, no me guardéis demasiado rencor, de verdad, porque siempre, no lo quiero seguir diciendo más vídeos, pero me cuesta horrores. En todo caso, el resto, si os queréis arriesgar y os queréis seguir viendo mi careto por aquí y escuchando esta vocecilla que Dios me ha dado, no tenéis más que ver las instrucciones para realizar las peticiones de los vídeos que queráis. Un poquito más arriba os podéis unir o suscribir al canal. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís, y nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine,
fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.